El 5 de noviembre de 2003, en la localidad de Pocheon, dentro de la provincia de Jeong, en Corea del Sur, una adolescente de 14 años llamada Eomuna se dirigió junto a su círculo de amigas al hogar de una de ellas para entretenerse un rato. Contaba con autorización para permanecer fuera hasta las 4 de la tarde, pero olvidó por completo la hora y se quedó hasta las 6 p.m., momento en el que debía regresar. El domicilio de la amiga no se hallaba muy lejos del de Yemen, a escasos 800 metros, por lo que caminando no le tomaría más de 10 minutos llegar a casa. A las 6:15 de la tarde, contactó a su madre, en primer lugar para disculparse por el retraso y avisarle que ya venía en camino, siendo ese su último rastro de vida. Jamás arribó a su hogar. Avanzaron las horas. Sus padres inicialmente la buscaron, recorriendo las calles a pie, pero al no encontrar indicio alguno, en la madrugada del 6 de noviembre, la reportaron como desaparecida. La policía al principio supuso que se trataba de un rapto con fines económicos. Convencidos de ello, aguardaron la llamada del secuestrador solicitando rescate. Transcurrieron 3 semanas y esa comunicación nunca llegó, perdiéndose mucho tiempo y logrando escasos progresos. Al parecer, Yemen no había seguido su ruta habitual de regreso. Había optado por un desvío donde posiblemente fue secuestrada. Además, contaban con el testimonio de un vecino, quien afirmaba que cerca de la hora estimada del rapto, observó una camioneta Kia Carnival acelerar con fuerza por ese sendero. No hubo novedades hasta el 22 de diciembre, cuando en el centro de la ciudad de Mink, a aproximadamente 2 horas de Pocheon, hallaron los zapatos, el uniforme escolar completo y un cuaderno con el nombre de Yemen sobre un montón de basura. Más tarde, ese mismo día, se produjo otro hallazgo. En una zona de obras en la vía que une Mink y Pun, descubrieron en otro cúmulo de desechos sus calcetines y su teléfono móvil. Un detalle relevante en ambos hallazgos es que tanto el uniforme como los zapatos, el teléfono y el cuaderno aparecieron en la superficie de la basura, sin indicios de haber sido ocultados siquiera mínimamente, por lo que se cree que fueron colocados así y en esos sitios como una señal, y esa señal indicaba que Yemen no regresaría jamás. Transcurrió lo restante de diciembre y todo en la policía no registró nuevos descubrimientos y los padres se encontraban exhaustos. Así que el 3 de febrero, el padre de Yen Byun, quien era militar, junto con el cuerpo de comunicaciones de su cuartel y en colaboración con la policía, realizaron una inspección minuciosa en busca de cualquier pista por toda la ciudad. Dicha búsqueda se prolongó 5 jornadas y a las 9 de la mañana del 8 de febrero, en la carretera que conecta Pocheon y Mink, dentro de un conducto de concreto destinado al drenaje y cubierto con una caja de pizza, localizaron el cadáver desnudo y sin vida de Yemen. La zona inferior de su cuerpo presentaba escaso deterioro, a diferencia de la parte superior, probablemente debido a que esa sección estaba más próxima al agua. Aunque lo que más llamó la atención al principio fue que tanto las uñas de manos como de pies lucían muy bien cuidadas y decoradas con esmalte de tono rojo. Por motivos evidentes, la pesquisa comenzó explorando la posibilidad de abuso sexual, pero en la necropsia no se detectó rastro alguno de ello, ni restos de ADN, ni laceraciones, ni hematomas. Además, en su cuerpo se buscaron vestigios de ADN, cabello o piel del agresor, pero tampoco existía nada de eso. La autopsia resultó infructuosa en ese aspecto, aunque por otro lado sí arrojó algunas pistas. Sus uñas habían sido pintadas. Lo destacable es que este detalle se había realizado recientemente. Se consultó a su madre si solía hacerlo con frecuencia, respondiendo que no, puesto que en su colegio estaba prohibido, deduciéndose claramente que quien le aplicó el esmalte fue el secuestrador. Y finalmente, su deceso se debió a un traumatismo craneal. Al no obtener más datos del cuerpo,
pasaron a examinar el sitio donde fue hallado. Cerca de allí existía un atajo frecuentado por los habitantes del lugar, evidentemente para acortar trayectos, siendo ese desvío la única vía para acceder directamente al tubo de concreto. Además, en las inmediaciones había 2 comercios de artículos para adultos, con idéntico horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. Se concluyó que el secuestrador era un residente de la zona, ya que claramente utilizó el atajo y abandonó el cuerpo entre la medianoche y las 5 de la madrugada. Lo último que revisaron antes de retirarse del lugar fue la caja, pensando que podría contener alguna huella. Al no hallar ninguna, avanzaron con las pistas que sí tenían, comenzando por el esmalte, suponiendo que el homicida residía cerca de esa área. El establecimiento donde adquirió el esmalte también debería estar próximo. Se investigaron los locales, pero como en esa época no era tan común el uso de cámaras y, por supuesto, los empleados no recordarían a todos los que compraron esmalte rojo. Al inicio no hubo avances, pero fue gracias a un dependiente que finalmente lograron un avance. Hacía unos meses había ingresado un hombre que no se le borraba de la memoria. No era extraño que varones compraran esmalte de uñas. En la mayoría de esos casos, eran hombres que deseaban obsequiar algo pequeño a sus parejas. Escogían el primero que veían, pagaban y se marchaban. Pero este individuo era bastante peculiar, ya que dedicó largo rato eligiendo entre los esmaltes rojos, terminando por llevarse el de tono rojo más intenso que halló. Pensando que ese era el asesino, la policía decidió llevarse exactamente el esmalte que él adquirió. Pero como el empleado no recordaba con precisión la marca, tuvieron que recoger todos los esmaltes de color rojo, que compararon con el esmalte de las uñas de Yeman y descubrieron más detalles. El esmalte en las uñas no correspondía a ninguna marca reconocida. Quizá había sido importado del extranjero, o tal vez pertenecía a una marca bastante inusual. El esmalte se aplicó tras su fallecimiento. Se puso de arriba hacia abajo y se realizó después de haberle hecho manicura y pedicura. Al quedarse sin indicios, pasaron al siguiente paso. Dado que el crimen presentaba connotaciones sexuales, elaboraron una lista de 20 sospechosos que eran exdelincuentes sexuales con víctimas similares a Yeman. Formularon otra hipótesis. Creían que el autor era alguien de ascendencia india o japonesa, ya que en ambas culturas, como costumbre funeraria, se pinta las uñas a los difuntos. Así que además de los 20 iniciales, detuvieron a otros 40 inmigrantes. El inconveniente fue que la noticia de la detención de estos 40 extranjeros se difundió con gran rapidez y alrededor de 100,000 inmigrantes que residían en esas áreas huyeron a otras provincias o retornaron a sus países de origen. Finalmente, tras diversos obstáculos, la investigación llegó a un punto muerto. Los 60 sospechosos contaban con coartadas sólidas o directamente era imposible que hubieran cometido el hecho. Ya no quedaban más delincuentes sexuales en la zona y los inmigrantes se habían enterado, por lo que el caso simplemente se estancó. Pero no fue sino hasta 2019 que la pesquisa se reactivó, gracias a un programa televisivo llamado I Want to Know. Con su indagación hallaron nuevos elementos. Aneonun no falleció por un golpe en la cabeza. Este se produjo bastante tiempo después de su muerte, y la causa real del deceso fue una compresión en el cuello al forzarlo hacia atrás. En pocas palabras, le quebraron el cuello. Además, solo se recuperó su ropa exterior, lo que sugiere que el asesino era un depravado obsesionado con su ropa interior usada. El mayor progreso fue localizar a una víctima previa, una mujer que en octubre de 2003 aceptó un aventón de un hombre con uñas perfectamente cuidadas y pintadas con esmalte transparente. Tras preguntarle su edad, 20 años, él se volvió impaciente
y la empujó del auto al llegar a su casa. Aterrorizada, nunca denunció, hasta que en 2019 llamó al programa tras enterarse de la reapertura del caso. Su testimonio permitió crear un retrato hablado del sospechoso. Una llamada posterior reveló que el sospechoso trabajaba en un taller de pintura automotriz. Se inmaculaba. Tenía obsesión por la higiene de manos, se comportaba de forma femenina y abandonó su empleo a finales de 2003. La pintura en las uñas de Yaman coincidía con la del taller, pero todo se desmoronó al descubrir que el hombre murió de cáncer en 2009. La policía intentó exhumar su cuerpo, pero ya había sido incinerado. El caso permanece sin resolver. Los padres de Oh-moon, en 2010, le dieron un entierro digno, una boda fantasma con su novio Hong-yang, también fallecido, cerrando así su doloroso capítulo con amor.